Hola amigos de Vilcaterra, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles una historia. En el barrio donde yo crecí, cuando era adolescente, sucedió una vez un acontecimiento que ahora lo tengo muy presente y ya van a saber por qué. Había una familia compuesta de un matrimonio joven y sus hijos jugaban con nosotros porque eran de la misma edad. Y esta familia, como era joven, esta pareja, siempre discutían mucho, tenían sus peleas y nosotros ya nos habíamos acostumbrados a sus peleas. Pero una vez escuchamos de que la esposa gritaba más de lo que nos tenía acostumbrados y ella decía que su esposo la quería, ustedes me entienden, a ella y a sus hijos. Así que ella lo que pudo hacer es sacarlos de la casa y encerrarlo a él adentro del perímetro de la casa porque tenía unas verjas, un cerramiento y él quedó ahí encerrado y ellos pudieron salir. El esposo era un joven relativamente comparado a los demás padres del barrio. De hecho era la pareja más joven que había. Y este era un señor aparentemente buena onda, le gustaba el rock clásico, eh, vestía mucho más juvenil y sabíamos que también fumaba sus cosas. eh, Ustedes me entienden, ¿no? La señora siempre, como les digo, salía gritando que lo que el marido quería hacer y ya todo el mundo del barrio salió, ya se volvió un escándalo, todo el mundo afuera y le escuchábamos a este señor decir que el diablo estaba ahí, que hablaba del diablo, y disvariaba muchas cosas, hablaba muchas incoherencias. Al principio tal vez graciosas, pero después nos dimos cuenta que realmente algo malo pasaba y que este señor estaba en un estado muy alterado de conciencia, alucinando, viendo, qué sé yo, un montón de cosas. Los minutos pasaron, las horas pasaron, las cosas iban empeorando a un punto en que tuvieron que llamar a la policía, también vino la Cruz Roja, y las cosas iban escalando cada vez un poco peor por las cosas que, como digo, por el estado de locura en el que estaba este señor. Le llamaron inclusive a la mamá porque hablaba también que quería era hablar de su mamá o con su mamá para no cometer alguna locura. Le llamaron a la mamá y me acuerdo que era lo mismo, él hablaba de que el diablo estaba ahí, el diablo estaba con la mamá y él nos apuntaba a todos y aparentemente todos éramos diablos para él, éramos demonios para él. Eh, Él empezó a sacarse la ropa, menos mal que quedó en ropa interior y quería salir hasta que lo logró. No recuerdo exactamente cómo que lo que hizo, falseó la puerta o algo y logró salir ya a la calle. Y ahí las cosas sabíamos que iban a empeorar porque estaba la policía afuera. Y bueno, lo que recuerdo era que su hijo, que era un chico de la misma edad de nosotros, y me da mucha pena recordarlo, el chico se armó de valor siendo muchacho para poder controlar a su padre, lo abrazó, lo pudo someter para que su padre no haga daño a los demás o se haga daño a sí mismo. Y, y de ahí ya intervinieron más personas, familiares de él, lo pudieron controlar al señor y ya fue bajando su nivel de locura. Esto duró horas, eso duró horas. Y bueno, ya lo pudieron meter a la casa, adentro, y cerraron la puerta y se empezó a ir la policía, se fueron los de la Cruz Roja y casi cada quien se fue por su casa y quedó cerrado ese capítulo y quedó como una historia de barrio, digámoslo así. Después de muchos días sus hijos salieron a jugar nuevamente con nosotros y yo me acuerdo que le pregunté al chico, al hijo de este señor, qué es lo que ha pasado y él lo que dijo, que les habían dicho a él que su padre había tenido como un, eh, un aneurisma o algo en una vena de su cabeza y que por eso tenía ese estado de locura, pero que ya estaba todo bien, etcétera. Eso es lo que le dijeron a él y eso es lo que todos nos creímos, porque todos éramos jóvenes
e inocentes. Y bueno, ahora yo puedo deducir qué es lo que pasó. Y es una historia que cada vez que la recuerdo me sirve para entender una cosa. Bueno, les cuento que ahora recopilando esta historia me doy cuenta de que ellos tenían una planta, un gran cactus sembrado ahí en su casa, que ahora sé, por lo que me he estudiado y por lo que me dedico ahora, sé que es un San Pedro, es una guachuma. Así que yo puedo deducir que lo que sucedió fue que este señor ingirió una dosis muy grande de San Pedro. Se auto medicó, digamos, una dosis que no pudo controlar y le llevó a ese estado de locura en el que estaba. Ese estado en el que él manifestaba ver diablos y demonios por todas partes que lo querían a él y a los demás poseer, etcétera. O sea, era locura total lo que estaba viviendo este señor. Y esta historia me sirve para entender eso, para entender que las plantas de poder, las plantas medicinales, ancestrales como el San Pedro, se las tiene que tomar con mucho respeto. Que las plantas medicinales, las medicina ancestral, no es recreativa, es medicinal y que son procesos fuertes y que no hay que tomarlos a la ligera. Esa escena, esa historia, cuando la recuerdo, eh, me hace entender precisamente que entre más información tengamos, entre más podamos conversar con un guía, con un facilitador, y que éste nos responda a todas las preguntas que le tengamos, va a ser mucho mejor. Entre más podamos entender que el proceso y lo que hace esta medicina en nosotros, que, que es una medicina que tiene que ser para estar llenos de una experiencia positiva. Aunque el proceso puede ser fuerte, siempre tenemos que ver que el resultado sea positivo. Y de eso depende quién te lo haga, quién te lo dé, quién te lo facilite, en dónde y cómo lo haga. ¿Sí? Para que podamos entender las bondades de esta medicina y no y también los peligros, claro que tenemos que entender, porque si es que no los entendemos, los peligros, nos pueda suceder lo mismo que a este señor, en que se lo tomó de un modo recreativo eh, y, 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 fue mucho más que lo que su cuerpo y su mente pudo soportar. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan con esta historia y espero que precisamente todos podamos seguir aprendiendo de la medicina ancestral. En mi caso particular le tengo mucho respeto y tengo mucha cercanía con el cactus San Pedro Huachuma, algo que he logrado entender en mi madurez y que sigo entendiendo y que quiero compartirles con todos ustedes. Así que gracias por haber escuchado esta historia y bye.